Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 16 de marzo del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida, pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abraham, diciendo, a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 16 de marzo del 2025. Dios nos invita en este domingo, en la primera lectura, a mirar al cielo, como lo hizo a Abraham y a renovar nuestra alianza con él. En la segunda lectura, San Pablo nos invita a imitarlo, como él a su vez es imitador de Cristo, y nos recuerda que somos ciudadanos del cielo, y nos invita a portarnos como tales, esperando que Cristo transforme nuestro cuerpo miserable, en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. Y en el Evangelio, vemos cómo Cristo se transfigura y gracias a que Pedro, Santiago y Juan se despertaron, pudieron ver la gloria de Jesús. Dios pues nos invita a despertarnos y a escuchar a Cristo, para poder ver su gloria y alcanzar la salvación. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Génesis. Dios hace con Abraham una alianza según la costumbre de aquella época.
Cuando los hombres firmaban un pacto, ambos pasaban entre las dos mitades de un animal sacrificado. Abraham cumple con ese rito pasando entre las dos mitades de los animales sacrificados y Dios pasa a través de un brasero humeante y una antorcha encendida. En ese preciso momento Abraham demuestra su fe al confiar en promesas aparentemente irrealizables. Si nos fijamos, Abraham no solo creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner un ejemplo. Yo puedo creer que tú existes, pero si tú me pides que te firme un cheque en blanco, eso ya es otra cosa. Una cosa es creer que Dios existe, y otra muy distinta es creerle a Dios y firmarle un cheque en blanco, para que disponga de nosotros, de nuestros bienes, de nuestra familia, como Él quiera. Abraham, por eso es padre de la fe, porque no solo creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios no tuvo que hablarle muchas veces, como lo ha hecho con nosotros, en cada misa, en cada predicación que escuchamos la palabra de Dios, que a muchos, les entra por un oído y les sale por otro. A Abraham, Dios le habló una vez y Abraham sin dudarlo respondió inmediatamente al llamado. Segundo, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no era cualquier cosa, no era dejar un día su casa, o unas horas a su familia, o que diera una limosna, lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham, era su vida, era un cambio total de vida, un cambio total de sus planes, un cambio total de residencia, un dejar para siempre todo por lo que había vivido y trabajado y Abraham, le creyó. Dejándolo todo, lo siguió. Esta respuesta desde Abraham hasta nuestros días, es la respuesta que un verdadero católico debe dar a Cristo, si es que de verdad le cree. La alianza con Dios es el comienzo de una amistad recíproca. Se habla mucho de alianza a lo largo de la Biblia. ¿Qué significa esto de que Dios hace alianza con los hombres? El pacto consiste en que ellos responden al llamado de Dios, al aceptar el plan de vida que Dios les propone, y Dios se compromete a protegerlos, guiarlos y salvarlos. Los que responden al llamado, son aquellos que conocen a Dios como persona viva y lo tratan como tal. Por eso, al empezar su obra de salvación, Dios quiere que un hombre, por lo menos, comparta su secreto y se alce a la altura de sus proyectos. Abraham le creyó a Dios. Mediante esta fe, permitió que Dios entrara en su corazón. En adelante, esta amistad une para siempre a Abraham y a Dios. Esta es la alianza. Y esta es la alianza, a la que Dios te está llamando hoy a ti y a mí. ¿Aceptas? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 7. Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan, pues, que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Parece que para Abraham fue muy sencillo creer. Pero si analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta, primero, de que Abraham tenía una edad donde la mayoría de hombres se jubilan, dejan de trabajar, y su seguridad está puesta en los bienes adquiridos durante toda su vida. Abraham tenía 70 años, jamás había escuchado hablar de Dios. No lo conocía. Y sin conocerle, le cree, deja su casa, sus bienes, sus pertenencias, su familia y emprende un camino hacia un lugar desconocido. Eso para un hombre de 70 años, es peligroso y temerario. Y conforme leemos la historia de Abraham, vamos a ver que el Señor se tardó bastante en cumplirle lo prometido. Pasaron 30 años para que Dios empezara a cumplir sus promesas. Tuvo a su hijo Isaac a los 100 años. Ahora vamos viendo. Si nos pusiéramos en el lugar de Abraham, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar nuestra casa, nuestra familia, nuestro país, nuestros bienes, para ir detrás de una promesa de un Dios desconocido? Y si lo hiciéramos, ¿cuántos años permaneceríamos perseverantes, a pesar de no ver nada claro, sin desesperarnos, sin desalentarnos? Yo creo que muchos, desde el primer año, nos hubiéramos regresado. Recuerden que existen 4D que nos llevan al diablo. Desesperación, desaliento, desánimo y depresión, que si les hacemos caso, nos hunden, nos aniquilan y nos sacan del camino correcto. Pero también existen 4D que nos llevan a Dios. Dirección, que debe traducirse en un deseo enorme por alcanzar lo prometido, decisión, determinación y disciplina. Estas últimas 4D fueron las D que utilizó a Abraham y que lo llevaron a dar una respuesta en fe a Dios, quien, gracias a esa fe, lo consideró justo. En el Evangelio de Mateo 24:13 nos dice Dios: el que persevere hasta el fin, se salvará, y Abraham fue un hombre que perseveró y se mantuvo firme hasta el fin, porque su fe era madura. ¿Quieres llegar a ser hijo de Abraham?
Tienes que mantenerte firme y perseverante hasta el fin, en tu respuesta a Dios, y no dejar que nada ni nadie te aparte del camino al que el Señor te ha llamado. Eso es tener fe, y solo así podrás llegar a ser hijo de Abraham. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 4, versículo 18 y 23 al 24. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le había dicho. Miren cuán numerosos serán tus descendientes. Y se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas personas trataron de desanimar a Abraham, empezando por su esposa Sara? Muchas, pero Abraham no hizo caso a ninguna de estas personas, más que a Dios. Y Abraham esperó contra toda esperanza, y creyó contra toda lógica. Qué difícil es vivir eso para un católico, ya que, muchas veces, nuestra fe se desbarata al menor problema, a la primera contrariedad. ¿Cuántos, cuando hemos tenido problemas serios, nos mantenemos confiados en Dios? ¿Y cuántos nos desesperamos, blasfemamos, renegamos, o nos desanimamos? Yo creo que la mayoría, en los momentos de prueba nos desmoronamos, y toda la fe de que hacíamos alarde, se va por tierra, porque la realidad es que le creemos a Dios, pero todavía no creemos en Él, todavía no tenemos una fe madura. Yo creo que la oración de cada católico, debería ser la oración de los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. En un pueblito de zona rural en los años 50, se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes, debido a que subsistían con el fruto del trabajo del campo. A pesar de que la mayoría de sus habitantes eran creyentes, ante la situación límite, marcharon a ver al cura párroco y le dijeron: Padre, si Dios es tan poderoso, pidámosle que envíe la lluvia necesaria para revertir esta angustiante situación. Está bien, le pediremos al Señor, pero deberá haber una condición indispensable. Díganos cuál es. Respondieron todos. Hay que pedírselo con fe, con mucha fe, contestó el sacerdote. Así lo haremos, y también vendremos a misa todos los días. Los campesinos comenzaron a ir a misa todos los días, pero las semanas transcurrían y la esperada lluvia no se hacía presente. Un día, fueron todos a enfrentar al párroco y reclamarle: Padre, usted nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios que enviara las lluvias, Él iba a acceder a nuestras peticiones. Pero ya van varias semanas y no obtenemos respuesta alguna. ¿Han ustedes pedido con fe verdadera? Les preguntó el párroco. Sí, por supuesto. Respondieron al unísono. Entonces, si dicen haber pedido con fe verdadera, ¿por qué durante todos estos días ni uno solo de ustedes ha traído el paraguas? Dios toma muy en cuenta nuestra fe, tanto para concedernos lo que le pedimos, como para salvarnos. El límite de Dios, es la fe del hombre. Sin la fe del hombre en Dios, no hay alianza del hombre con Dios. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 2, versículo 21 al 22 y 20. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe acompañaba a sus obras y por las obras su fe llegó a la madurez. Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Había una vez un joven, cuya amargura era absoluta, por la forma tan inhumana en que se comportaban todas las personas. Al parecer, ya a nadie le importaba a nadie. Un día, dando un paseo por el monte, vio sorprendido que una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía valerse por sí mismo. Le impresionó tanto al ver este hecho, que regresó al siguiente día para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo: no todo está perdido, si los animales, que son inferiores a nosotros, son capaces de ayudarse a este modo, mucho más lo haremos las personas. Y decidió hacer la experiencia. Se tiró al suelo, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que pasara alguien y le ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda.
Estuvo así durante todo el otro día, mucho más decepcionado que cuando comenzamos a leer esta historia, con la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio, sintió dentro de sí toda la desesperación del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del abandonado, su corazón estaba devastado, ya casi no sentía deseo de levantarse, entonces allí, en ese instante, lo oyó, con qué claridad, qué hermoso. Una hermosa voz, muy dentro de él, le dijo: si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres seguir creyendo en Dios, en la humanidad, para encontrar a tus semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y simplemente sé la liebre. Todos queremos primero empezar a recibir, sin entender que para merecer recibir, primero tenemos que aprender a dar. Por ahí dice un dicho: hechos son amores y no buenas razones. Para que la alianza de fe se establezca entre el hombre y Dios, no solo debe haber hechos de parte de Dios, sino también del hombre, donde demuestre su fe. El diablo, también, nos ofrece que hagamos una alianza con él, pero sin decirnos el precio, y el precio del pecado es horripilante. Recuerda, si pecas haces automáticamente una alianza con el diablo, si dices no al pecado y sí a la gracia, haces una alianza con Dios. ¿Tú con quién quieres hacer tu alianza? ¿Con quién la estás haciendo? El otro día que estaba predicando acerca de las preguntas que Dios nos hace en la Biblia, me di cuenta que la primera pregunta que Dios le hace al hombre en la Biblia es: ¿dónde estás? Y es la que tenemos que hacernos todos los católicos en esta Cuaresma. ¿Dónde estoy? Como pareja, como padre o madre de familia, como hijo, hermano, como católico. ¿Estoy donde Dios quiere? ¿O estoy donde el diablo quiere? ¿Estoy donde a mí me gustaría estar? ¿O estoy donde a Dios le gustaría que esté? ¿Estoy con mis obras haciendo una alianza con Dios? ¿O estoy con mis obras haciendo una alianza con el diablo? Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Filipenses. La fe nos tiene que llevar a ser testigos de Cristo, hasta llegar a decir algún día como Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Por eso, Pablo nos invita a imitarlo a él, como él imitó a Cristo, con una vida de entrega, de amor, recordando que somos ciudadanos del cielo, donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo, para que transforme nuestro cuerpo miserable, en un cuerpo glorioso, semejante al de él. Desgraciadamente en el mundo, existen muchas personas que se dicen católicos, pero al que menos imitan, ya que, la mayoría de veces es al que menos conocen, es a Cristo. En cambio se la pasan imitando a todos los perdedores que se encuentran en el camino. A los alcohólicos, a los darquetos de su escuela, a los drogadictos, a los que no tienen sentido en su vida y están llenos de odios, rencores, y de muerte. Se ponen tatuajes, se visten de negro, con camisetas llenas de mensajes negativos y de figuras atroces, a los que siguen la cultura de la muerte y llevan calaveras por todos lados, se perforan las orejas, las narices y la lengua, en una palabra, se vuelven imitadores, de esos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, de esos que viven pisoteando los valores y yendo contra la moral y las buenas costumbres. No sé si te ha pasado que tu hijo adolescente, de tanto andar con un amigo, empieza a hablar como el amigo, a vestir como el amigo, a comportarse como el amigo, hasta que un día llegas a decirle: Juanito II. Qué hermoso sería, que un día, llegaran a decir de ti y de mí: de tanto andar con Cristo, ¿cómo te le pareces? Piensas como Cristo, sientes como Cristo, vives como Cristo, amas como Cristo. Entonces y solo entonces, serás capaz de decirles a los demás, lo mismo que Pablo les dice a los filipenses: sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Corintios capítulo 11, versículo 1. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente este texto del Evangelio, muchos de nosotros lo cambiaríamos por: hagan todo lo que les digo, pero no hagan nada de lo que yo hago. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos, que no mientan, que no digan malas palabras, que no tengan vicios, etcétera, etcétera? Y nosotros hacemos todo lo contrario. Y cuando nuestros hijos nos preguntan, si eso es malo, entonces ¿tú por qué lo haces? Contestamos enojados: porque soy tu padre, o a ti qué te importa, o a ti no tengo que darte cuentas, etcétera, etcétera. Porque no contestamos, es que somos hipócritas, fariseos, que pensamos de una manera, sentimos de otra, hablamos de otra y vivimos de otra. Porque somos personas desintegradas, que desintegramos a los demás. Cuenta el Evangelio de San Juan 14, 8 ss. Que un día caminando Felipe con Jesús, le dijo:
Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. A lo que Jesús respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me vea ni ve a mi Padre. Si tu hijo te preguntara: papá, mamá, muéstranos a Cristo, con eso nos basta, ¿serías capaz de decirle: hijo, tanto tiempo que has vivido conmigo y todavía no me conoces? Hijo, quien me ve a mí, ve a Cristo, ¿sería eso una verdad en tu vida? Pues debería de serlo, ya que, si es cierto que las palabras convencen, es cierto también que los hechos y el testimonio arrastran. Y nuestros hijos, más que terminar haciendo lo que les decimos, van a terminar haciendo lo que nos ven hacer. El otro día llegó conmigo una pareja que tenía 20 años de casados, con 6 hijos. Esta pareja se la pasaba discutiendo todo el tiempo, de la nada, por insignificancias y tonterías. La señora me comentó: no entiendo por qué mis hijos siempre están como perros y gatos, siempre peleándose de todo. A lo que yo le contesté: con tan buenos maestros, lógico es que tengan buenos alumnos. Si tus hijos presentan conductas inadecuadas, pregúntate: ¿de quién lo aprendieron? ¿Dónde lo aprendieron? Y en vez de descargar la caballería contra ellos, reprendiéndolos, castigándolos por su mal proceder, empieza a descargarla contigo. Y no corrijas en los demás lo que no eres capaz de corregir en ti mismo. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 14. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Conforme sea nuestra fe, así va a ser nuestra esperanza. Si esperamos cielos nuevos, tierras nuevas, debemos vivir conforme a esa esperanza, manteniéndonos lejos del pecado, de los vicios, del sexo, de los apegos de las cosas de este mundo, recordando que somos ciudadanos del cielo y que, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y esto, solo lo lograremos manteniéndonos en una comunión estrecha con Dios, a través de los sacramentos, de su palabra y de la oración. Este sería el ideal de vida de un verdadero católico. Pero, tu vida, tus obras, tu proceder, ¿hablan de que estás esperando un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿O hablan de que estás esperando hacerte cada vez más rico, estás esperando que te asciendan de puesto, o que te saques la casa del ITSEM, o la camioneta que rifan en la televisión, o que la droga y el alcohol te maten, o que te enfermes de sida y que el pecado te condene, y te estás comportando como ciudadano del diablo? ¿Estás esperando un infierno nuevo, una condenación eterna? Si eres ciudadano del cielo y esperas cielos nuevos, esfuérzate, para que Dios te encuentre en paz, sin mancha ni culpa. ¿Qué es esforzarse? ¿Hacer lo que quiero? ¿Hacer lo que puedo? ¿O hacer lo que debo? Esforzarse es hacer más de lo que quiero, puedo, o debo. Si no traduces en hechos tu esperanza, nunca vas a alcanzar el cielo prometido. Tengo un primo que cada año me dice: prima, este año, tengo ganas de ir otra vez a Europa, a lo que yo le contesto: primo, pero si nunca has ido a Europa, y mi primo responde sonriendo: ah. Pero es que otra vez tengo ganas de ir a Europa, a lo que yo le digo: con ganas, nunca vas a llegar a Europa. Si yo te preguntara de dónde tienes ganas de ir, al cielo o al infierno, lógicamente que me contestarías: al cielo. ¿Y con los hechos? ¿A dónde te estás yendo? No basta tener ganas de ir al cielo, hay que esforzarse por conseguirlo con nuestra fe, nuestra esperanza, traducida en obras y testimonio de vida. Checa lo que tuvo que hacer Abraham y Pablo, para llegar a hacer vida su esperanza. Si coincide con lo mismo que tú estás haciendo, felicidades. Y si no, estás a tiempo de cambiar. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12. Solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente tiene arrancar de caballo y parar de burro. Salen de un retiro, de un curso, de una evangelización, con muy buenos propósitos, poniendo a Dios en el primer lugar de su vida, con muchos ánimos, pero al pasar del tiempo, sucede que todo fuego que no se alimenta se apaga, se vuelven flojos, desidiosos, y vuelven a dejar a Dios al último y únicamente le dan a Dios, como dice la canción: el tiempo que me quede libre, si me es posible se lo dedico a Dios.
La flojera, la pereza es y seguirá siendo, el primer pecado capital. Contra flojera, diligencia. Si no alimentas el fuego del Espíritu en tu vida, con los sacramentos, con la palabra de Dios, perseverando diariamente en la oración, el sacrificio y el ayuno, no vas a llegar a tu meta que es la salvación y la vida eterna. Abraham, Pablo, son personajes que alcanzaron su meta, pero tuvieron que pagar un precio, el mismo precio que tenemos que pagar tú y yo. Cuando mi hija entró a cursar el 6º grado, le tocó una maestra muy gritona, regañona y malhumorada. Entonces mi hija, me dijo: «Mamá, ¿puedo hablar algo muy importante contigo?» «Claro». Le contesté: «Dime qué es eso tan importante que tienes que hablar conmigo». Mi hija me empezó a preguntar: «Mamá, cuando te mueras ¿me vas a heredar todas tus cosas?» Aunque me sorprendió la pregunta, le contesté: «Claro que sí, hija». «¿A quién más podría heredarle mis cosas?», continuó mi hija hablando. «Bueno, mamá, si me vas a heredar todas tus cosas, y entre ellas tu título profesional, entonces ¿para qué estudio yo? ¿No crees que es mejor me salga de estudiar, te ahorras lo de la colegiatura y yo cuando herede tu título empiezo a trabajar como tú? ¿Cómo la ves?» No sabía si enojarme o reír, así es que le contesté: «Hija, mi título sin duda lo vas a heredar, pero como recuerdo, ya que no te va a servir de nada. Si quieres llegar a ser profesionista, tienes que pasar por donde yo pase y tienes que pagar el mismo precio que yo pague, tienes que cursar la primaria, la secundaria, la preparatoria y la profesional». Mi hija se retiró y entendió bien el mensaje. En la actualidad, tiene el mismo título que yo más 2 maestrías más. Gracias a Dios. Ahora lo importante, Pablo, Abraham, pagaron su precio, ¿estás dispuesto tú a pagar también el precio por alcanzar el cielo, la eternidad? ¿Estás pagándolo? De lo contrario, no esperes cielos nuevos, tierras nuevas, más bien espera infierno viejo, tierra vieja. Recuerda que Dios, ni a su propio Hijo Jesucristo, le hizo descuentos, menos nos los va a hacer a ti y a mí. Todo en esta vida, tiene precios y consecuencias. Si quieres ser ratero, vas a pagar un precio y vas a sufrir. Si quieres ser asesino, vas a pagar un precio y vas a sufrir. También si quieres ser santo, hijo de Dios, vas a pagar un precio y vas a sufrir. Lo que pasa, es que los malos sufren para sufrir cada vez más, y los buenos, sufren para sufrir cada vez menos. ¿Tú de cuáles eres? Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Este Evangelio nos habla de la transfiguración de Jesús. Como Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió al monte para hacer oración. La primera respuesta de fe, al llamado de Dios, es subirnos al monte con Él para orar. Apartarnos del mundo todos los días, un tiempo, para estar a solas con Dios. Para estar a solas con Jesús, que se nos va a ir revelando día a día, de una manera más intensa, más plena, más resplandeciente. Después se aparecieron junto con Jesús 2 personajes. Moisés y Elías, 2 personajes bíblicos que al igual que Abraham y Pablo fueron diligentes, constantes y perseverantes en su respuesta a Dios. Jesús alcanza la plenitud de la revelación, concentrada en 2 figuras del Antiguo Testamento, representantes de las 2 grandes partes en que se dividía la revelación divina. La ley o tradición escrita, cuyo representante es Moisés, y la profecía o tradición oral, representada por Elías. Por lo tanto, la segunda respuesta de fe, es leer y escuchar la predicación sobre las Sagradas Escrituras. Recordemos que la fe nace de la predicación y la predicación se basa en la palabra de Dios contenida en la Biblia. Pedro y sus compañeros se rindieron ante el sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús. Es importante no dejar que el mundo nos duerma, tenemos que estar alertas y despiertos, si queremos ver la gloria de Jesús, y los sacramentos son el alimento por excelencia que nos van a dar las fuerzas, para no caer rendidos por el sueño del mundo. Después Pedro le dijo: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí». Todo el que ha tenido un encuentro con Dios a través de su palabra, de la oración y de los sacramentos, quisiera quedarse en ese momento de encuentro de revelación. Pero como sabemos, la oración sin acción está muerta, el agua que no corre, se estanca y se pudre. Ciertamente, también la acción sin oración no sirve de nada, no trasciende. Es como estar cortando un árbol, con un hacha sin filo. Por eso Cristo no les responde nada. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. El compromiso, la responsabilidad, siempre dan miedo.
Dios Padre, siempre ha representado su presencia en medio del hombre, a través de una nube. Dios Padre envuelve con su espíritu a los discípulos y les da un mandato. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando un católico cumple esta instrucción y escucha a Jesús con humildad, con oídos de discípulo, sabrá que su misión es trabajar en la evangelización, en la extensión del reino. El último mandato que da Cristo a sus apóstoles, antes de ascender al cielo es: id y predicad a todas las naciones. Si tú cumples todos los pasos anteriores, ten la plena seguridad, que día a día, te vas a ir convirtiendo en imagen, más y más resplandeciente de Cristo Jesús nuestro Señor, hasta alcanzar con Abraham, con Pablo, con Moisés, y Elías, el cielo prometido. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 26, versículo 4 al 41. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos, y dijo a Pedro de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los discípulos de Jesús, como vemos, no solo se durmieron en la transfiguración, sino también se durmieron en la pasión de Cristo. Muchos católicos en la actualidad están dormidos. Trabajan, comen, duermen. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Existen pero no viven, está envueltos en una rutina y una monotonía espantosa, un caminar sin dirección, sin sentido, un hundirse en el mundo del tener cada día más y más cosas para qué. ¿Quién sabe? Una carrera que no tiene sentido ni fin. Estamos dormidos ante las manifestaciones maravillosas de la gloria de Dios. Estamos dormidos ante la pasión de Cristo. Para muchas personas, la Cuaresma no es más que un nombre, en lugar de ser un tiempo para hacer un alto en nuestras vidas, y recapacitar. Un tiempo de arrepentirnos, de convertirnos, de perdonar y de ser perdonados. Despertemos, no nos dejemos llevar por la corriente del mundo. Recuerdo que en la película del libro de la selva, de Walt Disney, había una enorme serpiente, que su arma preferida, era a través de hipnosis, dormir a sus víctimas, para luego devorarlas sin ninguna resistencia. Satanás, sigue siendo la serpiente por excelencia, que nos quiere dormir, que nos quiere hipnotizar, con las cosas del mundo, el internet, el celular, la computadora, la televisión, el cine, la radio, las revistas, llenándonos de vicios, apegos, pecados, para poder devorarnos sin ninguna resistencia. En la película del libro de la selva, el niño sabe despertarse a tiempo y zafarse de la serpiente. Este tiempo de Cuaresma, es un tiempo de despertar, de levantarnos y acercarnos a la Eucaristía, a la oración, a la escucha de la palabra de Dios, para zafarnos de la serpiente, para no caer en la tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 8. Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. A los que les gusta la cama duermen en la noche y a los que les gusta tomar se emborrachan en la noche. Nosotros en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos un cielo nuevo, una tierra nueva y... Entonces, mantengámonos despiertos, ¿cómo? Revistiéndonos de una fe tan grande como la de Abraham, de una entrega de amor en el servicio como la de Pablo, y de una esperanza de salvación como la de Pedro, Santiago y Juan. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un saltamontes. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el saltamontes dijo mientras su amigo se alejaba. Debes estar loco. ¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga. Una piedra para ti, será una montaña, un pequeño charco, para ti, será un mar y cualquier tronco una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó, su diminuto cuerpo no dejó de moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando ya el gusanito, le dijo jadeante. Tuve un sueño y deseo realizarlo, subir a esa montaña y desde ahí contemplar todo nuestro mundo. El escarabajo no pudo soportar la risa, soltó la carcajada y luego dijo.
Ni yo, con patas tan grandes, intentaría realizar algo tan ambicioso y se quedó en el suelo tumbado de la risa mientras la oruga continuaba su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor le aconsejaron a nuestro amigo desistir, no lo lograrás jamás. Le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió pararse a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo último que dijo y murió. Todos los animales del valle fueron a mirar sus restos, ahí estaba el animal más loco del pueblo, había construido con su tumba un monumento a la insensatez, ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos, aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. Una mariposa, no hubo nada que decir, todos sabían lo que pasaría, se iría volando hasta la gran montaña y realizaría su sueño, el sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir, todos se había equivocado. Dios nos ha creado para realizar un sueño, vivamos por él, intentemos alcanzarlo, pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, quizá necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas y entonces, con otro aspecto, con otras posibilidades y con la gracia de Dios, lo lograremos. Recuerda que el éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según lo dice la Escritura. Serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nadie sabe cuándo va a ser el último día de su vida. Hoy puede ser el último día de tu vida. ¿Estás preparado para recibir la venida gloriosa de Cristo Jesús? Si has aceptado la fe, no regreses a la prisión de donde saliste, no te vuelvas a poner las cadenas. El Señor nos dice que el que pone las manos en el arado y voltea para atrás, no sirve para el reino de los cielos. ¿Cuántas personas conocemos, que durante la Cuaresma, hacen propósitos maravillosos? Por ejemplo, propósitos de no fumar o no tomar, durante toda la Cuaresma. Pero una vez que termina la Cuaresma, regresan por su basura, para seguir viviendo con ella y vuelven a fumar y a tomar, sabiendo que eso les enferma, les destruye, que es un pecado contra el quinto mandamiento que dice no matarás. Por lo tanto, ¿de qué les sirvió tanto sacrificio? De nada. Existió un hombre que a través de la Biblia conoció a Jesucristo y asistía con asiduidad a la iglesia. Llevaba su ejemplar de las Escrituras en todo momento. Pero un sábado cualquiera, camino de la iglesia, amigos suyos lo llamaron desde una esquina. Él fingió no escucharlos. Entonces uno de sus antiguos compañeros de farra le ofreció a gritos: «Ven, tómate una cerveza. Está fría, como te gusta. No la despreciarás». Y nuestro protagonista vaciló. Se detuvo. En su interior batallaba el viejo hombre que le decía: «Tómate una cerveza, ¿qué tiene? No te va a pasar nada, no es pecado. Será solo una». Y por otro lado, el hombre nuevo que había conocido a Cristo a través de su palabra, que insistía: «No te dejes vencer por la tentación. Resiste. Dios está contigo». El hombre tomó una decisión. «Tomaré una cerveza, no creo que pase nada», pero luego vino otra y una tercera más. Terminó ebrio, sentado en una silla. La Biblia cayó a un lado. Desde ese día Armando era conocido simplemente como la Biblia rota. El mundo está lleno de alcohólicos, drogadictos que empezaron diciendo «a mí no me va a pasar, cuando quiera yo lo puedo dejar». Una es ninguna de soberbios prepotentes, que aseguran que ellos no les va a pasar. Y les pasa, es mejor decir con humildad «a mí me puede pasar». Jamás lo olvides. Los principios bíblicos no se negocian y nuestra dirección es llegar a ser santos, llegar a ser perfectos, como Dios es santo y perfecto. ¿Qué necesitamos para llegar a ser santos?
dejarnos santificar por el único Santo de Santos, Jesucristo nuestro Señor, dejar que Él nos vaya transformando en imagen suya, más y más resplandeciente. La palabra santo, la vamos a traducir en el que es el ser perfecto, el que ni fue, ni será, el ser por excelencia, por eso el único santo es Jesucristo. Nosotros estamos en proceso de santidad para unirnos a Cristo, y ser uno, como Él es uno con el Padre Celestial. Nosotros vamos en camino hacia la santidad, en la medida que vamos tratando de ser cada día mejores, mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor esposo o esposa, mejor hermano, mejor hijo de Dios y pregúntate cuánto te hace falta para ser perfecto padre o madre de familia, perfecto esposo o esposa, etc. Y te diré si tienes tiempo para descansar en esta vida. Recuerda, que descansen en paz los muertos. Nosotros estamos vivos y tenemos que mantenernos caminando hacia la santidad. Cristo es camino, no es asiento. Y el camino es para caminarlo, no para contemplarlo. Hay 3 maneras de pasar uno su vida en este mundo, dejando el mundo peor de cómo lo encontré, igual que como lo encontré o mejor de cómo lo encontré. Pregúntate, ¿hoy he dejado a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mí mismo, mejor que como me encontraba ayer? Felicidades, pero si te has dejado y has dejado a los que te rodean peor, o igual, tienes que hacer en este momento un alto en tu vida y recapacitar, antes que sea demasiado tarde. ¿Quieres llegar a ser santo sin temor a equivocarte? Sigue el mandato que el Padre dio a los apóstoles. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Que Cristo pueda llegar a transfigurarse en nuestras vidas, llenándonos de la fe de Abraham, de la entrega y testimonio de vida de Pablo y de la obediencia de Pedro, Santiago y Juan. Pedimos oración por todos los cursos que tenemos en puerta, para que Dios permita que su llamado sea escuchado por más y más gente y siga derramando en abundancia su Santo Espíritu, llenándonos a todos los integrantes de familia de la Virgen María, de amor, fe, esperanza, gracia, sabiduría y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Petrita, por María Elena Velasco, por mí, por el embarazo de mi hija Vicky, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos muy especialmente por la salud del Papa. Oremos por los cursos presenciales en Estados Unidos, para que Dios permita que toda la gente que ha sido invitada dé una respuesta generosa a su llamado, y para que llene de su Espíritu Santo a todos los que van a participar, llenándolos de amor, gracia, fe y bendición. Sigamos orando por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.